Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Sin más, doy lectura a este texto que Vicente Quirarte me ha encomendado leer para ustedes y que pues estoy seguro disfrutarán mucho, no por la voz, sino por el contenido. El texto se titula Su Majestad el Automóvil, actuaciones en la literatura mexicana. El automóvil, máquina que desde el nombre anuncia la insurgencia animal, se convierte en una de las herramientas de las nuevas fuentes de felicidad, como lo anunciaba orgullosamente Porfirio Díaz en su grabación a Tomás Alva Edison el 15 de agosto de 1909. Amado Nervo publicó en 1907 una crónica en que vaticinaba la muerte del automóvil debido en gran parte al mal estado de los caminos. Dice en su crónica: ¿acaso en los momentos precisos en que se acerque a su perfeccionamiento, en que no haya llamas pan, desaparecerá del imperio de la moda y del sport? Amado Nervo vaticinaba la pronta extinción del automóvil porque, entre otras cosas, lo consideraba una moda pasajera que hacía del conductor una especie de héroe, un ser de excepción, un gladiador del siglo XX. En efecto, sus practicantes adoptaban trajes y poses que justificaran su condición de nuevos sacerdotes. Su religión se llamaba la velocidad y exaltaba valores como la juventud y el poder. Novo hace el retrato de estos intrépidos hombres a bordo de sus máquinas cada vez más poderosas. Dice Novo, con sus gafas, su gorra y su guardapolvo ostentados como uniforme solemne desde el trono eminente de los discriminatorios coches europeos. A mayor velocidad, mayor ansia de estar y ser. En 1927, Charles Lindbergh cruza el Atlántico a bordo de un pájaro de acero. De la noche a la mañana se convierte en el nuevo héroe. El cine tuvo que enfrentar el mismo desafío que el automóvil, al ser colocado entre la ciencia y el arte. Esto no durará, vaticinaba Nervo al referirse al automóvil, y lo mismo se decía del cine, que hace más de un siglo vive entre nosotros. Una de las primeras actuaciones del automóvil en esta capital aparece en el periódico La Voz de México, el 24 de enero de 1895, cuando se hace constar, y bueno, leo la nota que es extensa: el carruaje misterioso, título de la nota. Dice el Universal: toda la prensa metropolitana se ha ocupado del carruaje, propiedad del señor de Teresa, el cual vehículo se desliza misteriosamente por las calles, sin móvil alguno aparente. Unos colegas han asegurado que es eléctrico, otros no lo han asegurado, y alguien dijo que se llamaba el coche del diablo. Una nueva casualidad nos hizo saber que en la agencia de ingenieros de los señores Basabe, Roger Hill y Sosaya se van a recibir modelos de esos carruajes misteriosos que se deslizan sin hacer ruido a altas horas de la noche. A dichos caballeros nos dirigimos para que sirvieran informar sobre el particular.
El movimiento de esos carruajes no es producido por motor eléctrico, sino por un motor de petróleo. La velocidad que puede observarse en un buen camino plano es de 16 a 20 kilómetros por hora y se puede ascender por una rampa de 8 a 10% de inclinación, con una velocidad de 6 a 8 kilómetros por hora. Los carruajes de motor de petróleo son elegantes, sólidos, confortables, no producen trepidaciones y son muy fáciles de conservar en buen estado. Tiene las ruedas forradas de caucho para aumentar la adherencia con el suelo y el receptor puede contener la cantidad de petróleo suficiente para caminar 100 kilómetros sin detenerse. El manejo del carro es sencillísimo, pues basta oprimir un botón para que por medio de una chispa eléctrica se inflame el petróleo y enseguida, con una manivela, se va dando a las ruedas la dirección deseada. Muy probable será que se generalice en México el empleo de carros tan económicos, pues el gasto por kilómetro recorrido viene a ser de 1 centavo. Un carruaje misterioso de 2 asientos vendría a costar en México unos 2,000 pesos, cantidad que no es exagerada teniendo en cuenta la economía que resulta en alimentación y cuidados de animales, sueldo de cochero y otros gastos. El primer modelo de estos carros fue expuesto en la Exposición Universal de 1889 y de esa época a la presente ha sido notablemente perfeccionado. El petróleo que se usa en este motor es depurado a una densidad de 700 y el receptor puede ser llenado a cualquier momento sin más trabajo que destornillar un tapón metálico. El funcionamiento del motor puede hacerse sin peligro alguno y la detención del carruaje se obtiene instantáneamente por medio de la maniobra de una palanca, estando además el vehículo provisto de un freno muy enérgico. Este artículo tiene varias lecturas, pues da noticia de que el automóvil había sido presentado apenas 6 años atrás en la Exposición Universal de 1889 y que ya se habían encargado varios automóviles a México. El placer y la soberbia, José Valadez, de los mexicanos con poder adquisitivo, se observa en estos compradores, que 3 décadas después serán observados por José Moreno Villa en uno de los textos que luego integrará en su libro Cornucopia de México. Y de ahí la siguiente cita. En México se ven más automóviles de lujo que en Nueva York y desde luego que en Europa. Cada propietario cambia de coche año por año. Y todo esto contribuye también al claroscuro de esta república hecha de rizos de oro y de rizos negros. Hasta aquí José Moreno Villa. En 1903, nos cuenta Enrique Espinosa López en Ciudad de México, había en la capital 136 autos y 3 años después aumentaron a 800, lo cual ocasionó que el gobierno promulgara un reglamento ordenado que fueran de sistemas suficientemente experimentados y conocidos, que en lugares poco transitados la velocidad no excediera de 40 kilómetros por hora y en los de mayor circulación a 10, donde esta fuera excesiva no debían rebasarse a coches y tranvías. Al aproximarse a los cruceros, se anunciaría con una trompeta o con un timbre sonoro, y si asustaban a los animales, se les pedía disminuir su velocidad o detenerse. José Juan Tablada publica el poema hilarante El automóvil en México, incluido en su libro Al sol y bajo la luna de 1918. Más adelante, él mismo será poseedor de uno e incluso se convertirá en su entusiasta promotor. Su poema se asemeja a la exaltación que las vanguardias hacen del maquinismo. Doy lectura al poema de José Juan Tablada. Ruidoso automóvil, causas risa, pues en estúpido correr llevas de un lado a otro, a toda prisa, a los que no tienen nada que hacer. Y del Jockey Club a los socios y a las nanás de 30 estíos, estiras 1000 elásticos ocios y ahondas subterráneos hastíos. A la Venus de mucosas reacias y áridas como un esmeril, y al banquero que erupta a sus gracias, gleroso madrigal senil. Dragón hecho por un cubista, caricatura mecánica de una bestia apocalíptica,
saurio de alígeros afanes, alcoba itinerante y cicalíptica de prostitutas y rufianes, puente recto y fiel entre la taberna y el burdel, estuche donde la enteca preciosa y vesperal mundana mece su periódica jaqueca soluble en valeriana. Y con ojos hipnóticos, al fin soltera, al fin mujer, decoras con tatuajes eróticos las espaldas de su chofer. Automóvil, ataúd dinámico para entierros al por mayor, a la lumia ese epitalámico himno, tu áspero estridor. Y sobre el asfalto resbalas, reptil que quiere tener alas, dejando estelas de humo oscuro y flatulencias de carburo. Hasta aquí el gracioso poema de José Juan Tablada. El 5 de febrero de 1909, Filippo Tommaso Marinetti publica en la Gazzetta dell'Elia de Bolonia el Manifiesto Futurista, donde dice, y cito a Marinetti: nosotros afirmamos que el mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos turbos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. El caballo y el automóvil. Durante varios siglos, el caballo fue, por excelencia, elemento de locomoción y prueba de lujo y poder adquisitivo de su poseedor. En su poema Grandeza Mexicana de 1604, Bernardo de Balbuena dedicó un verso de su octava real y toda una sección a los que denomina caballos, trato, cumplimiento. El frenar súbito del caballo en la llegada es analogado al frenar del automóvil. La comunicación entre la máquina y el humano se convierten en comunión. Escribe Guzmán: sintió, conforme se acercaba, un transporte vital, algo compulsivo, arrebatado, que de su cuerpo se comunicó al Cadillac y que el coche expresó pronto, con bruscas sacudidas en la acción nerviosa de los frenos, porque el chofer, que conocía a su amo, llegó a toda velocidad hasta el lugar preciso para que el auto se detuviera allí, emulando la dinámica viril, aparatosa del caballo que el jinete raya la culminación de la carrera. Trepidó la carrocería, se cimbraron los ejes, rechinaron las ruedas, se ahondaron en el suelo negruzcos y olorosos los surcos de los neumáticos. En 1927, Paul Morand publica sus experiencias viajeras en México. En 1940, Javier Villaurrutia las traduce y las publica en la editorial Nueva Cultura. En el prólogo al libro, recuerda que la revista Contemporáneos publicó el ensayo de Morand de la velocidad, en la traducción de Antonieta Rivas Mercado, mujer emblema de la liberación que hacía deporte y manejaba. Su automóvil sirvió para la campaña de José Vasconcelos en 1929, y subraya el poeta mexicano en su prólogo al libro de Morand, porque la velocidad es algo que, entre otras muchas cosas, nos ha enseñado, así sea por reacción, el amor a la lentitud, del mismo modo que el automóvil tiene, entre otros méritos, el de hacernos comprender las delicias de los paseos a pie. Villaurrutia alude a la vagancia sin rumbo a la que eran tan afectos sus compañeros de promoción. Novo lo recordará en su prólogo a las cartas de Villaurrutia a Novo. Dice Novo: era otro México, recorríamos a pie sus calles libres y limpias. Morand es invitado por el subsecretario Genaro Estrada, al que Morand llama gran automóvil. En otra parte evoca el ritmo del paseo en automóvil tanto en México como en otras ciudades. Y en otra parte escribe: esta mañana de domingo, entre el mediodía y las 2 de la tarde, Chapultepec no es más que el bosque de Bolonia en México, donde entre ahuehuetes y eucaliptos, los Packard y los Buick de los mexicanos elegantes desfilan lentamente antes de la hora del almuerzo. La costumbre española del paseo, que ha heredado toda América Latina, es un lento desarrollo de aburrimiento y de vanidad,
antes de la misa o de los todos. Paseos de la calle de Recoletos en Madrid, paseos de La Habana, de las Antillas, sin carreteras, cuyos ricos indolentes se hacen caer a todo costo los Rolls y los Hispano de 8 y 12 cilindros para dar vueltas alrededor del kiosco de la música. El capítulo inicial de La sombra del caudillo, que comienza a aparecer en periódicos en 1928, da inicio con una escena justamente de un automóvil. Lo que es más, el título Poder y Juventud puede ser un manifiesto que presentaba en ese momento. La primera frase de la novela es ocupada por el automóvil, el Cadillac del general Ignacio Aguirre. Cuando Martín Luis Guzmán escribe la escena inicial de su novela, La sombra del caudillo, introduce en la literatura un nuevo ámbito para la consumación del deseo en la ciudad. El automóvil Cadillac, donde Rosario cede ante las palabras y el asedio del general Ignacio Aguirre, mientras afuera la lluvia se encarga de ser la fiel compañera del seductor y la seducida. En varios instantes de su novela, Guzmán subraya la nueva manera de ejercer y vivir la sexualidad en la urbe post-revolucionaria, que si por un lado continúa siendo un pueblo grande, por el otro está siendo transformado de manera radical. Es el tiempo de los contemporáneos y la ciudad, como alcoba de Javier Villarrutia, en la defensa de una verdad de amor diferente y el ejercicio de la sexualidad femenina. En 1929, en París, Tamara de Lempicka pinta su célebre autorretrato en un Bugatti verde. El cuadro se convirtió en portada de la revista alemana Die Dame y retrataba a la nueva mujer, autónoma, seductora, agresiva, en movimiento. El cuadro es un homenaje a Isadora Duncan, muerta en 1927 en el asiento del copiloto de un Bugatti, cuando su bufanda se atoró en la rueda trasera de uno de los autos deportivos más famosos de la historia. Pero es el mejor retrato de Tamara y de la nueva mujer a la que representaba. No solo quería ser una gran pintora que representara la elegancia o la desnudez de bellos cuerpos masculinos y femeninos, no solo trabajaba incansablemente para que su pincel alcanzara la perfección de Ingres, sino que pretendía agotar todas las experiencias que incluían encuentros sexuales con hombres y mujeres y una vida de lujos y diamantes. La obligación de un artista es vivirlo todo, decía, y no creía que en la bohemia sufrida y estrecha. El propio José Vasconcelos, en 1929, entró en la capital de la República a bordo del automóvil de Antonieta Rivas Mercado. La fuente para tal información procede de Luis Mario Schneider. Lo cierto es que existe una fotografía de 1910 en la que puede verse a los niños de Alicia Antonieta y Mario Rivamercados en la parte trasera de un automóvil, conducido por un chofer de uniforme y de pronunciado aspecto indígena. Guadalupe Marín, quien se vanagloriaba de haber presentado a Antonieta con los contemporáneos, dice que ella andaba para todos lados con su Cadillac y su chofer. La revista Contemporáneos de agosto de 1929, antes se dijo, publica el ensayo de La velocidad de Paul Morand, traducido por Antonieta Rivas Mercado, quien debe haber sido la primera sorprendida al descubrir que en el texto, un párrafo que sintetiza el destino de su generación y especialmente el suyo. Decía en este texto de Paul Morand: hay en la velocidad algo irresistible y prohibido, una belleza trágica, de incalculables consecuencias, una necesidad y una maldición. Todo conduce a ella, el placer y el fastidio, la riqueza y la pobreza, y las consecuencias no son sino decepciones crecientes, mayores necesidades, accidentes, suplicios y abismos nuevos. Hasta aquí Paul Morand. 1921, centenario de la consumación de la independencia, y el año 1929 en que José Vasconcelos lleva a cabo su campaña para la presidencia de la República, México vive intensa, aceleradamente, la cosecha de la revolución. Las mujeres descubren además que tienen un cuerpo por explorar y no permanecen exclusivamente como musas inspiradoras que admiran la fiesta brava desde la barrera.
visten traje de luces y enfrentan al Todopoderoso que otorga la muerte o da la gloria. El automóvil se convierte en aliado del libre movimiento y de la independencia. En 1930 aparece la novela Tijuana Inn de Hernán de la Roca. Luego de una vida de lujo, disipación, derroche y delincuencia, lo último que conserva Gloria, más conocida por Tijuana Inn, es su automóvil, el cual había sido adaptado para favorecer la carrera delictiva de la protagonista, pues semeja una fortaleza con ametralladoras. El Volkswagen es hijo de la Alemania nazi. Encomendado al ingeniero Friedrich Porsche, su origen se remonta a 1933 y al propio Hitler, que debe el diseño, y al propio Hitler se debe el diseño final de los faros delanteros y una barra trasera que hacía al auto más deportivo. Volkswagen significa carro del pueblo, y la intención al crearlo es que todo mundo tuviera acceso a él. En 1981, Rubén Bonifaz Nuño da a luz el libro de poemas Haz de Oros. Tras hacer una declaración del heroísmo y del honor del peligro que ha enfrentado a lo largo de su vida, tanto en los libros como en su propia existencia, tiene que confesarse. Cito el poema de Rubén Bonifaz Nuño. Y he cambiado, sordo, encanecido, una oficina soy, un sueldo, 20,000 pesos en escombros y un Volkswagen, y la nostalgia de lo que no tuve, y el insomnio, y cáscaras de años devaluados. Que un poeta puro como Bonifaz ingrese en un poema la marca de un automóvil es inusual, pero su Volkswagen dorado, debido a su actuación poética, se convirtió en leyenda. Una ocasión en que lo acompañamos a su casa en la calle de Frontera, al descubrir el automóvil en la cochera, le preguntamos si era el Volkswagen del poema. Con su buen humor de siempre, el poeta respondió, es el hijo que no tengo, en alusión al poema en prosa obra maestra de Ramón López Velarde, donde a partir de la metáfora del tigre en su jaula, que como el soltero hace ochos en el piso de su soledad, cuestiona y niega la responsabilidad de ser padre. El automóvil se convierte entonces en dependiente del padre en esta casa, en este caso del dueño. Quien tiene un caballo, tiene un amo al cual servir, sentencia Pedro Cervantes. Lo mismo puede decirse del automóvil. Es sintomático que el poeta escriba la marca del auto con minúscula. El nombre ha dejado de ser una marca para convertirse en un sustantivo genérico, vehículo elemental para transportarse sin otro lujo que él mismo. En su novela Amor propio, de 1991, Gonzalo Celorio analoga la biografía de su Volkswagen a la de Ramón Aguilar en sucesivas transformaciones. Cuando el automóvil se niega a arrancar, cuando literalmente muere, de manera simbólica, asistimos al fin de la primera juventud del personaje. En los años 60, el Volkswagen es el primer vehículo del cual el adolescente Moncho Aguilar se vale para moverse por la ciudad. Cito, al enfermizo y siempre sucio Volkswagen que se le había comprado a Moncho cuando entró en la universidad, no solo para que fuera a sus clases, sino también y sobre todo para que llevara a su mamá al súper, al doctor, al puerto de Liverpool, porque ya no se pueden tomar camiones. Van llenos de pelados. Ya no hay caballeros que se dan el asiento. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Algunos hasta se hacen los dormidos. Y tomar un libre te sale un ojo de la cara. El poeta Jaime Sabines expresa su cariño por el alma del automóvil en una parte de su libro Diario Semanario y Poemas en Prosa. Dice Sabines, en la carretera, como en el tiempo, uno se complace de la eficacia de los parabrisas que barren el agua hacia los lados y alargan la mirada prodigiosamente. Qué grato es el ronroneo del motor, su ruido caliente y amistoso. Nadie se siente solo si se pone a oír el motor. Es más humano que la voz del locutor del radio, mucho más que las canciones, mucho más que los anuncios. El 5 de octubre de 1978, en el periódico Novedades, el gran Abel Quesada
publica un cartón titulado El enemigo número uno, donde declara: en la Ciudad de México hay 55 millones de metros cuadrados de pavimento y 1.575.000 automóviles. Cada automóvil ocupa en promedio 15 metros cuadrados, una puerta abierta. Cada año aumenta el número de automóviles un 10%. Total, todos los automóviles del Distrito Federal ocupan 23.625.000 metros cuadrados. Esto significa que el sábado 19 de septiembre de 1987 habrá 3.666.732 automóviles que cubrirán los 55 millones de metros pavimentados, más todas las banquetas, más todos los parques, más todas las plazas. Ese día ya ningún coche se podrá mover y se acabará el mundo. No se ha acabado el mundo, pero como se anuncia al final del vuelo, estamos iniciando nuestro descenso. Hoy, 24 de octubre de 2024, el todopoderoso Google dice que se ha duplicado en 17 años el número de autos en la Ciudad de México y que actualmente asciende a 5.6 millones. El imperio de su majestad, el automóvil, amenaza con seguir aumentando.